Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, que nuestro Padre que está en el cielo les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este Yom Shelishi, el día tercero de la semana, que corresponde al día 7 del tercer mes, el mes de Sivan, que es el día 3 de junio del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del cuarto libro de la Torá, el libro de Bamidbar, Números, y esta semana estudiamos la parashá número 35, que tiene por nombre Nasó, que significa levanta. Y vamos a la tercera aliyá que se encuentra en el Sefer Bamidbar, que es el libro de Números, capítulo 5, versos del 11 hasta el capítulo 6, verso 27. Y acompáñenme por favor a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, amén. También Adonai habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria al pueblo. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Adonai. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Adonai, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sus manos sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Adonai te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Adonai que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Adonai, y la ofrecerá delante del altar, y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos: cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Adonai, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Capítulo 6. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o mujer que se aparte haciendo voto de Nazir, de Nazareo, para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá.
Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Adonai. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Adonai no se acercará a persona muerta, ni aun por su madre, ni por su padre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. El séptimo día lo raerá, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del Mishkan, de la carpa de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Adonai los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del Mishkan de reunión y ofrecerá su ofrenda a Adonai, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote le ofrecerá delante de Adonai, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Adonai con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazir, el nazareo, raerá a la puerta del Mishkan de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Adonai, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y la espaldilla separada, después que el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazir, del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Adonai habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, y así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles: Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechaye olam natav betocheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, amén. Amada familia, esta es la tercera aliyá y es un poco extensa. Hay 3 secciones profundamente espirituales que revelan el corazón de la santidad en Israel. Y el primero es la fidelidad en el matrimonio, la consagración personal y voluntaria, y la bendición celestial pronunciada sobre el pueblo. Y comenzamos explicando y compartiendo comentarios acerca del ritual de la sotá, un procedimiento único en toda la Torah que busca restaurar la paz y la verdad dentro del matrimonio cuando hay sospechas de infidelidad. Luego exploraremos las leyes del nazir, del nazareo, una figura que representa a quien dice apartarse del mundo por un tiempo para consagrarse por completo al Todopoderoso. Y finalmente culminamos en esta aliyá con la hermosa y conocida bendición sacerdotal, la Birkat HaKohanim, a través de la cual el Creador derrama protección, gracia y paz sobre su pueblo. Y esta aliyá nos recuerda que la verdadera santidad no solo se vive en lo público, sino también en lo íntimo del hogar, en el compromiso personal y en la conexión profunda con la bendición divina. Y vamos a comenzar hablando de la sotá.
vamos a profundizar en un tema que a simple vista puede parecer antiguo según otras percepciones religiosas o ajeno, pero que en realidad toca fibras muy delicadas de la vida familiar, de la confianza, de la fidelidad y del corazón mismo de la relación entre el ser humano y su creador. Y me refiero, como bien lo comenté, a la ley de la sotá, que aparece en los primeros versos de esta liyá del capítulo 5 de Números de Bamidbar, versos del 11 al 31. ¿Qué significa sotá? La palabra sotá proviene del verbo satá, que significa desviarse o apartar el camino. La mujer sotá es literalmente la desviada o la que se ha desviado, ya sea de la fidelidad conyugal o del camino recto. Pero esta desviación no siempre es clara o evidente. La Torá nos presenta una situación en la que hay sospecha de infidelidad, pero no hay testigos ni pruebas visibles. Entonces, ¿cómo se restablece la verdad y la justicia? ¿Cómo se restaura el honor, la verdad y la justicia? Y Adonai establece un procedimiento espiritual no judicial, muy importante. El esposo, movido, como dice la Escritura, por un ruach kiná, un espíritu de celos, presenta a su esposa ante el sacerdote, quien realiza un ritual detallado. Primero se presenta una ofrenda de celos que constaba de harina de cebada, sin aceite ni incienso, como señal de humillación y de tristeza. Segundo, se prepara una mezcla de agua sagrada y polvo del santuario en un vaso de barro. Tercero, el sacerdote descubre la cabeza de la mujer, escribe las maldiciones en un pergamino y borra el texto en el agua. Y cuarto, ella bebe las aguas amargas. Si es culpable, sufrirá una maldición visible. Si es inocente, saldrá bendecida, saldrá vindicada por nuestro Padre Celestial. Y aquí hay algo absolutamente asombroso. El nombre de Adonai, escrito en las maldiciones, ¿sí?, se borra en el agua. Utilizamos siempre el título Adonai, títulos bíblicos, Adonai, Elohim. Adonai no significa el Señor, no, Adonai es un superlativo. ¿Qué significa esto? Adon significa amo o dueño. Adonai no podemos decir amísimo ni dueñísimo. Entonces Adonai, su traducción más eficiente, más eficaz es soberano, no Señor. Adonai significa el soberano. Entonces siempre utilizamos este título refiriéndonos a nuestro Padre. Evitamos pronunciar de una manera ligera el nombre de nuestro Padre Celestial, pero debemos tener en cuenta que en esta maldición estaba escrito el nombre en hebreo de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué pasaba? Que se borraba en el agua. Y los escritos rabínicos dicen algo impresionante. Dice: tan grande es la paz entre esposo y esposa, que el Eterno permite que su nombre sea borrado por ella, por la paz. ¿Podemos imaginarlo? Nuestro Padre, el Creador del universo, permite que su nombre santo, que no debe ser tomado en vano, que no debe ser utilizado para cosas banales o que cosas que uno sepa que van a ser destruidos o tomado como algo bajo, Él permite que su nombre sea diluido con tal de restaurar la Shalom Bait, la paz en el hogar. Y esto nos muestra que la paz en el matrimonio no es solo algo bueno, sino algo sagrado. En la cultura de nuestro pueblo de Israel, en la cultura antigua, el matrimonio era una institución pública y la fidelidad era fundamental, no solo por razones emocionales, sino espirituales y comunitarias. El adulterio no solo era traición al cónyuge, sino una contaminación del campamento de Israel. Y este ritual servía para revelar lo oculto, aquello que ningún tribunal humano podía ver. No era un castigo, sino un acto de discernimiento celestial, donde Adonai mismo juzgaba lo secreto. Aunque este ritual ya no se practica, fue suspendido después de la destrucción del templo, el principio sigue vigente. La fidelidad, la verdad y la restauración del hogar son prioridad para el reino. Nuestro Mesías enseñó esto claramente. En Matillahu capítulo 5, 27 al 28 dijo: ustedes oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los sabios comentan que la sotá, es decir, la mujer que se presume se ha desviado, la desviada, representa también al pueblo de Israel cuando se desvía del pacto. Así como la mujer era llevada ante el sacerdote, Israel es llamado a rendir cuentas cuando se aleja de su esposo celestial.
Y por eso muchos rabinos, incluyendo Rashi, ven en el voto del nazir que aparece, o nazareo, que aparece justo después del ritual de la sotá, del cual ya vamos a hablar, a alguien que al ver las consecuencias del pecado decide apartarse voluntariamente para buscar santidad. Amada familia, debemos siempre preguntarnos, ¿hay sospechas, heridas, silencios en nuestros hogares? ¿Nos hemos desviado en lo íntimo? Hoy no hay ritual de las aguas amargas, pero hay algo más poderoso, la verdad del Espíritu de Santidad, que escudriña nuestros corazones. Adonai sigue queriendo restaurar el hogar. Y si por tu Shalom Bait, Él estuvo dispuesto a que su nombre fuese borrado, ¿qué estás dispuesto tú? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer? Que en lugar de aguas de maldición, dejemos que su palabra viva lave nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos. Y como dice en Efesios capítulo 5, 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es importante, amada familia. Debemos siempre procurar que nuestros hogares sean lugares sagrados, lugares que agraden a nuestro Padre. No me estoy refiriendo necesariamente a las cuatro paredes, a la edificación de nuestros hogares, de nuestras casas, que también lo incluye, sino mayormente a la santidad que debe haber en cada uno de los miembros de nuestros hogares, en nuestras esposas, en nuestros hijos, en los esposos. Pero ahora vamos a continuar y vamos a pasar a la segunda sección de esta liyá, el nazir, también conocido como el nazareo. Y esto es un llamado voluntario a la santidad. El voto de nazir que encontramos en Bamidbar, en nazir se dice en hebreo, no se trata de un mandamiento obligatorio ni de un rol hereditario como el sacerdocio. Es un camino voluntario de consagración, un acto de separación radical para acercarse a nuestro Padre Celestial. La palabra nazir proviene de la raíz hebrea nazar, que significa separar, coronar o consagrar. En términos simples, el nazareo o el nazir es alguien que hace un voto temporal para separarse del mundo y acercarse al Creador. El texto bíblico nos dice, en el verso 2 del capítulo 6 del libro de Bamidbar, el hombre o la mujer que hiciere voto de nazir para dedicarse a Adonai. Y este es un acto profundamente personal. No es impuesto, sino nacido del corazón, de alguien que anhela más intimidad con Elohim. ¿Qué implica este voto? Hay 3 restricciones clave durante el tiempo del voto. Primero, abstinencia total del fruto de la vid. No solo del vino, sino también de uvas, pasas, vinagre. Y esto representa el dominio propio sobre los placeres lícitos. Lo segundo, no cortar el cabello. El cabello largo es señal externa de una consagración interna. En este caso, el cabello se vuelve símbolo visible de su santidad. Y lo tercero, no acercarse a muertos, ni siquiera familiares. Y aquí vemos el deseo de mantenerse en un estado de pureza constante. Y estas restricciones no buscan crear un superhombre espiritual, sino enseñarnos que la santidad requiere separación. No como huida del mundo, sino como preparación para servirlo desde un nivel más elevado, servir a nuestro Padre. ¿Qué sucede si se rompe el voto? Si el nazir entra en contacto accidental con un muerto, debía comenzar de nuevo, ofrecer sacrificios y cortar su cabello. Y esto muestra la seriedad de este compromiso. En el nivel espiritual nos enseña que no basta con empezar con fervor, sino que debemos perseverar en la santidad cuando se cumple el tiempo del voto o cuando se cumplía el tiempo del voto del nazir. Y ofrece primero que dice varios sacrificios. Debía ofrecer holocausto, expiación, ofrenda de paz. Se cortaba el cabello y lo quemaba bajo el sacrificio de paz. Y entonces ya de allí podía volver a beber vino. Los sabios hacen una pregunta: ¿por qué se escribe la ley del nazir justo después de la sotá? Y el gran comentarista sabio Rashi responde: porque quien ve la degradación del pecado como el castigo de la sotá debe inspirarse a separarse del vino que puede llevar a la lujuria. Él hace este comentario. Y el nazir entonces es alguien que reacciona espiritualmente al ver el pecado. Decide no señalar a otro, sino examinarse a sí mismo. Se aparta no por desprecio del mundo, sino por anhelo de pureza interior. En el pacto renovado también vemos figuras que hicieron votos o estaban en votos de consagración del nazir, por ejemplo, como Yohanan el inmersor.
que es descrito como alguien que no beberá vino ni sidra, como está en Lucas, en Gilel capítulo 1, verso 15. Y Shaul, Pablo, también participó de un ritual de purificación junto a otros nazirim, a otros nazareos, que él hizo un voto de nazir en Jerusalén, y eso lo conseguimos en Hechos, capítulo 21, del verso 23 al 26. Incluso con esto se demuestra obviamente que la Torah no estaba abolida, y que incluso mismo Shaul realiza este voto varias décadas después, mostrando que esta práctica de la Torá, así como toda la Torá, seguía vigente en la comunidad de creyentes, que nada de eso vino a quitar nuestro Mesías. Nuestro Mesías, es muy importante hacer la aclaración. Él no fue un nazir, él no fue un nazareo, él era un netzarí. No nazir, sino netzarí. ¿Por qué? Porque vivía o provenía de Netzaret. ¿Sí? Por eso es que decían Yeshua el netzarí, porque era de Nazaret. Antes se referían a las personas dependiendo del lugar de donde venían o dependiendo de quién era su padre. Entonces, él no era un nazir, él no andaba con el cabello largo como lo pintan en las religiones tradicionales, no. Él tenía su cabello normal como cualquier judío, porque solo los varones que estaban en voto de nazir cuando estaba el templo era que tenían el cabello largo, pero como un denominador los hombres siempre tenían su cabello corto. Entonces nuestro Mashiach no andaba con el cabello largo, él no era un nazir, él era de Netzaret. ¿Sí? Y él tomaba vino, él hacía todas estas cosas porque él no estaba en voto de nazir, así como Yohanan el inmersor, o también conocido como Juan el Bautista, sí era un nazir. Él no consumía nada de esto. Entonces, pero ¿qué pasa con nuestro Mashiach? Si bien él no fue un nazir, fue el verdadero consagrado de Elohim. Ahí hay una distinción muy clara. Su vida nos enseña que la verdadera santidad no dependía solo de votos externos, sino de un corazón totalmente rendido al Padre. Incluso como lo dice Yohanan, Juan capítulo 17-19, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo podemos aplicar nosotros este principio hoy? Hoy no hacemos votos de nazir como en tiempos del templo, no hay templo. Los votos de nazirim solo se hacían cuando el templo, cuando estaba en pie, en Jerusalén obviamente, cuando estaba la Kejuná, es decir, el servicio sacerdotal. Porque sin templo no se pueden hacer votos de nazirim, de nazareos. Pero entonces, ¿qué pasa? El principio sigue siendo profundamente vigente, el principio de la consagración. ¿Estamos nosotros dispuestos a apartarnos de lo lícito, porque no estamos hablando de algo ilícito, sino de lo lícito por un tiempo para buscar más de nuestro Padre? Cuando hacemos ayuno, cuando nos consagramos más. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para crecer en santidad? Eso es una pregunta válida para cada uno de nosotros. ¿Y estamos usando nuestra libertad para dedicarnos a lo eterno? Debemos respondernos nosotros esa pregunta. El Shaliach Shaul lo resume perfectamente en Romanos 12:1, que dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es su culto racional. La vida del Nazir es un llamado para todos nosotros, especialmente en estos días previos a Shavuot, donde nos preparamos para recibir nuevamente la Torah en nuestros corazones a través del Espíritu. Y así como el Nazir se consagra voluntariamente, nosotros también debemos apartarnos del ruido del mundo, del vino de la confusión y de toda contaminación, para que Adonai nos santifique por completo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: el mismo Elohim de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Adón Yeshua, el Mesías. Y por último, amada familia, en esta sección tenemos la bendición sacerdotal, el rostro de Adonai sobre su pueblo. Y llegamos a la parte final de esta tercera aliyá de la Parashá Naso. Y qué mejor manera de culminar que con una de las expresiones más hermosas de amor divino en toda la Torah, la Birkat HaKohanim. La bendición que los hijos de Aarón debían pronunciar sobre el pueblo de Israel. Y este texto, aunque breve, es profundamente espiritual y proféticamente poderoso. Y aún hoy, miles de años después, sigue resonando en nuestras comunidades de fe, nuestras Bet Knesset, nuestras Kehilot, nuestras sinagogas, nuestros lugares de reunión, en nuestras casas y en nuestras vidas, como un eco de la voz del Eterno. El texto en Bamidbar capítulo 6, 22 al 27 dice: Yevarejeja Adonai Beismereja, Yael Adonai Panav Eleja Bijuneja,
Isa Adonai panabeleja beyashem leja shalom. Y este texto no es una simple repetición poética. ¿Por qué? Los sabios enseñan que cada pasaje representa un nivel más profundo de conexión con Adonai. Vamos a decirlo en español. Dice que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce su rostro hacia ti y ponga en ti paz. La primera línea nos refleja la protección material. Dice, Adonai te bendiga y te guarde. Según el sabio Rashi, esto se refiere a bendiciones materiales, sustento, salud y vida, y a la protección contra quienes buscan quitarlas. Y aquí está el reconocimiento de que todo lo que poseemos viene de Adonai, y solo Él puede guardarlo. En la segunda línea se refiere a la iluminación espiritual. Adonai dice en su palabra, en esta bendición dice, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. La luz del rostro de Adonai, del Todopoderoso, representa la revelación divina, el entendimiento espiritual. En hebreo, panim, rostro, también significa presencia. Cuando su rostro resplandece sobre nosotros, su presencia se manifiesta en nuestro interior. Y esto conecta con Yohanan, con Juan capítulo 1, del 4 al 5, donde nuestro Mesías está hablando y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La tercera línea nos habla de una plenitud, de paz plena. Dice la línea, Adonai alce su rostro hacia ti y te conceda shalom, te conceda paz. La elevación del rostro es una expresión de favor y atención personal. No se trata de un juez frío o imparcial, sino de un padre que ve, escucha y responde. Y el resultado de ese favor es shalom, no solo ausencia de conflicto, sino plenitud, integridad, armonía total. Y esta bendición fue dada a los sacerdotes, a los Kohanim, descendientes de Aarón, para que fueran canales de la luz divina. No eran ellos los que bendecían por sí mismos, sino que al pronunciar las palabras, Adonai mismo obraba la bendición. Porque dice el verso 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Los sabios comentan que cuando los sacerdotes alzaban las manos y pronunciaban esta bendición en el templo, la presencia divina reposaba entre ellos. También dicen los sabios que la bendición sacerdotal representa el amor paternal de Adonai por Israel. Y así como un padre desea proteger, iluminar y guiar a su hijo, así también actúa nuestro Creador. Y por eso en muchos hogares hebreos repetimos esta bendición sobre los hijos. Cada viernes por la noche, inicio de Shabbat, al comenzar el Shabbat, al culminar el Shabbat. En el Brit Hadashah, en los escritos nazarenos, esta bendición cobra un nuevo significado a través de la vida de nuestro Mesías Yeshua, quien es nuestro Kohen Gadol de los bienes venideros según Hebreos capítulo 4, verso 14. Mashiach no solo pronuncia esta bendición de una manera alegórica, sino que Él mismo es la bendición encarnada. ¿Por qué? Porque a través de Él, nuestro Padre Celestial nos bendice y nos guarda. En Yohanan, capítulo 10, verso 28, dice, nadie los arrebatará de mi mano. A través de Él, nuestro Padre Celestial resplandece sobre nosotros, porque el Mashiach es la luz del mundo que dio nuestro Padre. A través de Él, nuestro Padre Celestial, a través de Mashiach, Yeshua, Él nos da shalom, esa paz que el mundo no puede quitar, como lo dice Yohanan 10, 14, 27. Y como intercesor eterno, Él continúa elevando su rostro desde la diestra del trono celestial hacia nosotros, intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre, apuntando con su rostro hacia nosotros para que el Padre nos bendiga a través de Mashiach Yeshua. La bendición sacerdotal no es una fórmula mágica, sino una declaración profética de lo que Adonai anhela hacer en su pueblo. Él quiere bendecirte, Él quiere protegerte, revelarte su rostro y darte paz. La pregunta es, ¿estás tú en posición para recibir esa bendición? ¿Estoy yo en la posición para recibir esa gran bendición? Y espero que así sea, un amén bien fuerte en sus corazones, en sus mentes. Y si no, la puerta está abierta para la Teshuvah. Nos arrepentimos y nos volvemos al Padre a través de los méritos y el nombre de nuestro Mesías Yeshua, para estar bajo su refugio. Porque ¿de dónde viene mi socorro? De Adonai, que hizo el cielo y la tierra. Amada familia,
al recorrer esta tercera aliyá, hemos transitado por 3 caminos profundamente distintos, pero unidos por un mismo hilo invisible: la búsqueda de santidad, de restauración delante de nuestro Padre. Primero fuimos confrontados con el doloroso caso de la sotá, la mujer sospechada de infidelidad. Allí vimos que la verdad, aunque oculta a los ojos del hombre, siempre está presente ante el rostro de Elohim. Y más aún que Adonai está dispuesto a que su propio nombre sea borrado si con eso se restaura Shalom Bait, la paz en el hogar. Y esto nos enseña que en una generación herida por la desconfianza y el orgullo, el Eterno sigue siendo el defensor de la verdad, pero también el sanador de las heridas matrimoniales. Después el texto nos presentó al Nazir, esa alma valiente que, movida por celo espiritual, decide apartarse de los placeres lícitos por un tiempo para buscar más profundamente al Creador. No lo hace por obligación, sino por deseo, no por apariencia, sino por amor. Y este voto nos recuerda que todos, en algún momento, debemos entrar en un periodo de nazir, del nazareato del alma, apartándonos del ruido del mundo para escuchar la voz de Adonai en el silencio. Y finalmente culminamos con la majestuosa Birkat HaKohanim, la bendición sacerdotal. 3 pasajes que contienen toda la ternura, el favor y la paz que nuestro Padre Celestial desea derramar sobre nosotros. No es una simple despedida litúrgica, sino un pacto de amor pronunciada con poder eterno. Que Él nos bendiga, que haga brillar su rostro sobre nosotros y que ponga en nosotros su shalom, ese que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Entonces, ¿qué aprendimos de esta aliyá? Que Adonai ve hasta lo oculto y aún así quiere restaurar, no destruir. Que consagrarse a Él es posible desde el deseo voluntario del corazón. Y que vivir bajo su bendición no es una fantasía, sino una realidad para los que se rinden ante su rostro. Estamos a pocos días de Shavuot, el día en que celebramos la entrega de la Torá y la manifestación del Espíritu de Santidad. Y esta aliyá nos invita a examinarnos. ¿Hay celos, sospechas o heridas sin resolver que necesitan sanidad en nuestro hogar? ¿Estoy dispuesto a apartarme de lo superficial y buscar mayor intimidad con Adonai? ¿Estoy viviendo como alguien que camina bajo su rostro y su bendición? Que no lleguemos a Shavuot como si fuera solo una fecha más, sino como vasos limpios, consagrados y deseosos de ser llenados. Que nuestro hogar tenga shalom, que nuestra alma sea consagrada y que su rostro resplandezca sobre nosotros. Porque así dice la Escritura: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y también dice la Escritura: Sof davar hakol nishma et Elohim ira be'et mitzvotat shemot, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es todo el deber de todo hombre. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.